Bien, entonces el otro día hicimos una encuesta para ver qué temas quería la gente, ¿verdad? Y uno de los temas fue este: ¿por qué enferman los niños? ¿Por qué hay niños que enferman más que otros? ¿Por qué pasa? Me ha tocado atender últimamente hartos adolescentes con sinusitis, amigdalitis crónica, ¿verdad? ¿Y por qué un hijo se enferma tanto y el otro no? ¿Qué es lo que está mostrándonos ese hijo? ¿Ya? Obviamente cuando los niños son pequeños tienen un sistema inmune mucho más inmaduro que un adolescente o un adulto, ¿ya? Eso es importante de reconocer. Pero ¿por qué hay niños que se enferman tanto? Eso es lo que vamos a descubrir hoy día, ¿ya? Entonces, cuando hay síntomas, para mí, desde mi metodología, un síntoma es cualquier señal o manifestación que nos da el cuerpo o la mente para llamar nuestra atención, ¿ya? Sobre algo que necesita ser visto, comprendido o sanado. Entonces, el síntoma no es el enemigo, sino un mensajero de nuestro mundo emocional. Y desde el método NES, que es mi propio método, que después de 25 años he podido llegar a esta manera de entender el síntoma, la enfermedad y poder acompañar a los pacientes y a los alumnos en los distintos cursos y formaciones que estamos haciendo a partir de este año. Entonces, desde el método NES es una metáfora de nuestro mundo emocional y que trae una información para tomar conciencia de algo que ocurrió en nuestra historia. ¿Un niño pequeño tiene una historia? Claro que sí. Desde que fue concebido, todo el periodo de gestación, el parto y vamos a hablar después también el mundo emocional de los padres. ¿Qué es el método NES? Es una metodología terapéutica pionera en Chile que va más allá de tratar los síntomas, sino vamos a buscar, identificar y sanar la raíz emocional de ellos, ¿ya? Esta metodología terapéutica integradora aborda el origen profundo de los síntomas, las enfermedades, las compulsiones, las adicciones desde una visión holística. Su enfoque reúne herramientas como neurociencia, biodecodificación, sanación de trauma, memorias transgeneracionales o constelaciones sistémicas, educación emocional y espiritual y la liberación de creencias limitantes. Todo esto sostenido también con el contacto con nuestro niño interno, ¿ya? ¿Por qué es importante mirar todo esto? Porque somos todo esto, ¿no? Tenemos una historia cronológica desde el momento en que nacemos, tenemos una historia de la vida intrauterina y también tenemos una historia transgeneracional, lo que hemos cargado inconscientemente de nuestros ancestros. Entonces eso es lo que significa NES, neuroemocional, energético, espiritual y sistémico, ¿ya? El camino integral hacia tu transformación personal. Desde la neurociencia, el niño todavía está construyendo su cerebro, ¿ya? Tal cual como yo lo cuento siempre en los distintos programas, un cerebro termina su maduración, igual como ese pollito, alrededor de los 28, 30, 32 años, dependiendo de cada persona y sus experiencias de vida, ¿ya? Antes se pensaba que el niño terminaba su formación en la primera infancia, después hablamos de que era en la adolescencia y finalmente ahora sabemos que el desarrollo cognitivo del neocórtex termina alrededor de esa edad. Por supuesto que no es literal porque va a depender de las experiencias de cada persona. Hay gente que madura antes de esa edad. Entonces, el cerebro infantil está en pleno desarrollo, es una esponjita. Y las estructuras relacionadas con la regulación emocional, que es dentro del sistema límbico, el control de impulsos, que está acá en la corteza prefrontal, la planificación, la capacidad de interpretar situaciones, todavía está en pleno desarrollo, ¿ya? Y por eso el niño depende muchísimo del adulto para regularse, a través de algo maravilloso que descubrió un neurocientífico que se llamaba Rizzotti. Él descubre las neuronas espejo. A través de estas neuronas espejo, el niño puede saber y leer a la mamá si llegó enojada, si está contenta, el papá, cómo llegó el trabajo, y puede leer este lenguaje emocional porque es contagioso, las emociones son contagiosas, ¿no? Y va a ir formando su estructura emocional. Cómo responde va a depender, sobre todo hasta la adolescencia, se va a regular a través del lenguaje emocional que transmiten sus padres o los cuidadores.
Si los papás no están porque hay otras personas cuidando a los niños, también van a inferir en esa regulación emocional. Entonces, la corregulación. Antes de aprender a autorregularse, un niño aprende a regularse con el otro, ¿ya? Es por eso que es tan importante el entorno, el ambiente, que es lo que estudia la epigenética, donde está inmerso el niño. Cuando son chiquititos, ¿verdad? La primera infancia hasta los 3 años es la mamá o que lo cuida en la casa, un abuelo, una nana, ¿verdad? El jardín, en la sala cuna si es más chiquitito. Todo eso va a interferir en el mundo emocional del niño, ¿no? Si hay una cuidadora que está cansada, que está enojada, es lo que el niño también va a percibir de su entorno y va a hacer que no se sienta en seguridad, ¿ya? Ya vamos a hablar de eso un ratito más adelante. Entonces, el adulto que contiene, nombra lo que siente, lo que ocurre, le dice, puedo ver que estás enojado, yo estoy enojado, no tiene esto que ver contigo, hijo o hija, ¿ya? Le está transmitiendo esta seguridad, porque los seres humanos somos mamíferos y nos movemos en dos estados, estoy en peligro o estoy en seguridad, no hay más que eso, ¿ya? Entonces, el niño comienza a sentirse en seguridad, a reconocer esa seguridad a través del adulto y del ambiente donde habita ese niño con ese adulto, ¿ya? Entonces, puede ser que está súper bien, papás separados, está súper bien en la casa de la mamá y se va a la casa del papá y entra en crisis. Es un ambiente donde el niño no se siente seguro, o al revés. O se siente seguro cuando está con la mamá, pero inseguro cuando llega el papá a la casa, ¿ya? Porque está irritado, porque es enojón, porque grita mucho, las razones que sean, ¿ya? Entonces, ese ambiente va a ayudar al niño a organizar su respuesta fisiológica al entorno y eso va a afectar, es por eso es tan importante, su sistema inmune, que está también en plena maduración. Entonces, un sistema inmune se ve afectado por el clima emocional donde está inmerso el niño. Por el contrario, un ambiente caótico, de estrés, de miedo, impredecible, amenazante, su sistema nervioso va a estar alerta, activado o en simpaticotonía. Eso quiere decir que va a alterar su sistema inmune, porque para nosotros poder estar saludables necesitamos un ambiente seguro. Nos vamos a sentir amenazados, en lo contrario, ¿no? Entonces, las enfermedades tienen un origen multifactorial, ¿ya? Y a mí me gusta hablar aquí de la epigenética. ¿Qué es lo que es la epigenética? Estudia cómo el ambiente, las experiencias y el estilo de vida pueden activar o desactivar genes sin modificar la secuencia del ADN. Es cómo se comporta, ¿ya? Hay muchos científicos estudiando esto, pero uno de los pioneros fue Bruce Lipton, ¿ya? Descubrió que todas las células del cuerpo humano, él estaba trabajando con células madres, todas las células madres son iguales, contienen la misma información, pero accidentalmente cambió el ambiente de unas células y empezó a darse cuenta que esa expresión iba a variar o variaba dependiendo de algunos factores, como los siguientes. La contaminación del aire. Los alimentos, ya no estamos hablando de alimentos procesados, sino que hablamos de alimentos ultraprocesados. Las radiofrecuencias, las antenas, el Wi-Fi, las antenas de 5G, etcétera, que ya vamos para el 6G. Calidad del agua. Súper importante beber un agua alcalina, filtrada, agua de mar, que hoy en día también es bastante popular, ¿no? Hay varias empresas vendiendo agua de mar, porque es lo más parecido al plasma. Medicamentos, también los medicamentos alteran, sobre todo nuestro cerebro entérico, que está en las vísceras, nuestro microbiota se altera, por ende, va a afectar todas las células del cuerpo. La mala nutrición, el estrés oxidativo, estar constantemente en este estrés, ¿ya? Y hace que el cuerpo se oxide más rápido, ¿ya? Nuestras células se oxidan y eso acelera el envejecimiento. Emociones no expresadas. Todas ellas alteran la información celular. Solo un 4% de las enfermedades son hereditarias. El resto es el ambiente donde viven esas células. Entonces, si hay un hijo que se enferma mucho en casa,
Veamos cómo está esto, cómo está el ambiente donde ese hijo está creciendo, desarrollando su cerebro. Muchas enfermedades tienen un componente epigenético porque nuestras experiencias, hábitos y entorno pueden influir en la forma en que se expresan los genes relacionados con la salud y la enfermedad. Además de la herencia genética, recibimos una herencia emocional, relacional, cultural y familiar. Y eso es lo que sustenta la epigenética. No heredamos enfermedades, heredamos conflictos. Lo que los ancestros no pudieron, diabetes, hipertensión, asma, alergias alimentarias, adicciones, todos tienen un componente epigenético. Tenemos que mirar qué vivieron los ancestros. ¿Por qué este hijo está repitiendo una enfermedad? El enfoque transgeneracional propone que gran parte de nuestros conflictos pueden estar influidos por historias familiares que no se pudieron resolver. Entonces, para aquí traigo un dibujito que les puede quedar un poco más claro, ¿ya? La genética son los cimientos, ¿ya? La estructura de la casa. Es lo que recibes al nacer, tu código genético, tu potencial, tu diseño básico, ¿ya? Y la epigenética vendrían a cierto los interruptores de la luz que encienden o apagan ciertas habitaciones de la casa. Y eso van a ser el ambiente donde se desarrollan las células. Las experiencias, las emociones, los traumas, el estilo de vida, la alimentación, etc. Y abajo, en la parte del sótano, ¿verdad? Esta parte oscura que está llena de bichos, de humedad, etcétera, que está lleno de cajas, ahí está la herencia transgeneracional. Son las historias, las reglas, los secretos y costumbres que ya existían en esta casa antes de que tú llegaras, ¿no? Que tus hijos llegaran. Entonces ahí está todo lo que vivieron los ancestros, esas lealtades, esas creencias, esos mandatos, patrones que se fueron transmitiendo de generación tras generación. Entonces, no es que funcione solo uno, están funcionando los tres al mismo tiempo, están interactuando los tres. Y eso es, por supuesto, lo que nos ayuda a hoy en día en el estado de nuestro sistema inmune. En el caso de nuestros hijos, esto es lo que tenemos que mirar. Entonces, esto es especialmente relevante durante la infancia porque el cerebro de los niños, incluso todos, de los adultos también, es plástico. A esto se le llama de la neurociencia la neuroplasticidad. Esto significa que durante toda tu vida tú puedes aprender algo nuevo y soltar lo que estás agarrado, ¿no? Una adicción, una enfermedad, una creencia que esté sosteniendo eso, ese síntoma. Porque nuestro cerebro es plástico. Eso quiere decir que es moldeable. Entonces, esta plasticidad comienza desde que se desarrolla el cerebro. ¿Ok? Es lo primero que se desarrolla en el vientre. A los 18 días es lo que va a hacer ese sistema nervioso, ese cerebro, en la construcción. Entonces, desde la terapia sistémica, el síntoma aparece dentro de un sistema anclado. Entonces, la terapia sistémica no mira al niño como un individuo aislado. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué está ocurriendo alrededor del niño dentro de su sistema familiar? Los papás se separaron, hubo por ejemplo, alguna crisis familiar, hay problemas de dinero, se tuvieron que cambiar de casa, de colegio, de ciudad, falleció alguien importante en la familia, alguien se enfermó gravemente, los papás antes de que este niño fuera gestado tuvieron una pérdida, hubo la muerte de alguien. ¿Qué está pasando en el ambiente? ¿No? Vivimos una pandemia, están pasando cosas a nivel mundial ahora. Entonces tenemos que tener y cuidar el sistema nervioso de los niños y no exponerlos a cosas que su sistema nervioso no puede procesar. Yo hace 12 años que no veo televisión, obviamente me entero de todo porque estoy en las redes, pero trato de no ver noticias, ¿ya? Pero igual estoy informada. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un televisor todo el día prendido? Y se acuerdan en pandemia que contaban los muertos. ¿Y cuántos muertos van? ¿Y cuántos muertos van? Y entonces, miedo, y esto es cortisol, cortisol, cortisol. Si nosotros tenemos un pic de cortisol, necesitamos 7 horas para bajar ese pic de cortisol. Entonces, ¿qué están escuchando los niños?
¿Qué es lo que estamos exponiéndolos con un sistema nervioso en pleno desarrollo? Como dije hace un rato, hasta los 30 años recién se termina de madurar el cerebro. Entonces, ellos no están listos para escuchar una cantidad de atrocidades. El niño cuando escucha a los padres pelear, lo que vive, dice, los papás se van a separar y yo me voy a quedar debajo de un puente. Porque los niños tienen tres miedos: quedarse solos, abandonados, que los dañen y que no los amen. Entonces, cualquier cosa que sucede en el ambiente, papás pelean, es mi culpa, se van a separar, me voy a quedar debajo de un puente. Nadie me va a querer, es mi culpa. Entonces es súper importante que los papás, si tienen conflictos, arreglen esto a puerta cerrada, conversen, que los niños no sean testigos de este ambiente, porque lo van a biologizar por ustedes. Ellos van a hacer los síntomas porque se sienten en un ambiente que es hostil, que es amenazante, como les decía hace un rato. El sistema nervioso del ser humano dice, estoy en seguridad o estoy en peligro, no hay más. Entonces, si un niño se enferma demasiado es porque se siente en peligro ahora, o se sintió en peligro en el vientre materno, o cuando la mamá lo estaba gestando, ¿verdad? Traía un peligro antes. Hay que ver en qué momento el niño cambió su manera de ser, ¿ya? Entonces, no significa que la familia sea culpable de la enfermedad, pero sí está afectando el mundo emocional del niño y por ende su respuesta a su sistema inmune. Comprender el contexto emocional de un niño no significa negar la biología, porque obviamente hay virus, hay bacterias, hay parásitos, pero significa que ampliamos la mirada del por qué se está enfermando tanto. ¿Por qué? Porque los niños son un espejo y una esponja. Todo lo que ellos están viviendo nos están mostrando dónde poner atención en la familia, qué es lo que no tenemos, qué es lo que no estamos mirando. Sus conflictos son una réplica de los conflictos que han heredado de las estructuras energéticas de la familia. Los niños absorben los conflictos de su sistema familiar de manera presente o de manera transgeneracional. Los problemas entre los padres o el del sistema ampliado, hermanos, abuelos, tíos, etc. Entonces, los niños no se enferman, los enfermamos nosotros con el clima que le estamos entregando para que ellos se desarrollen y desarrollen su cerebro. Los niños pueden recibir conflictos transgeneracionales desde muy corta edad, pero solo serán resentidos con el consentimiento consciente o no de los padres. Entonces, si la mamá está embarazada y le ocurrió algo, ese hijo va a biologizar. Por eso un bebé adentro del vientre no crece, se detiene su crecimiento, su peso, ¿verdad?, es inferior a la norma. Es un niño que puede desarrollar una enfermedad congénita porque hay algo que la mamá está viviendo. Olvídense la cantidad de casos que he visto con niños que tuvieron enfermedades congénitas y son problemas de la mamá. O enfermedades que tienen que ver con alergias. Trabajamos el conflicto de la mamá y la alergia se va para el niño. Inmadurez digestiva, problema de la mamá, algo que la mamá no está aceptando. El otro día vi una chica que ella había comido durante todo el embarazo, el hijo tenía alergia al maní. Y en la sesión nos dimos cuenta que había comido durante todo el embarazo mantequilla de maní. Y ella tuvo un embarazo muy duro porque estaba lejos de su familia, ella era extranjera. Pandemia, no podían verse, no podía viajar, su familia no podía venir. Entonces estaba en un conflicto de separación. Las alergias tienen que ver mucho con la separación de algo. Entonces, todo lo que el niño vivió en la gestación lo va a biologizar de alguna manera, ¿ya? Por eso es importante saber qué pasó cuando la mamá lo estaba gestando. Desde la gestación y hasta los 3 años aproximadamente, el niño y la madre están en una completa fusión. Y esto sucede en los 9 meses de gestación porque es a través del líquido amniótico. El niño está en contacto con las células de la madre. Esto es lo que estudia la neurociencia, la neurobiología, la epigenética, ¿no? Y la madre, en fusión con ese niño, si la mamá lo está pasando mal, el niño va a recibir eso. Es por eso que hablamos de una fusión. No hay separación del mundo emocional, de la mamá y del niño. Entonces, todo lo que la mamá va a vivir, lo va a resentir el bebé.
Y luego salir del vientre también lo va a seguir resintiendo hasta que se separa esto, ¿ya? Y eso puede incluir la formación de las enfermedades congénitas. Después de los 7 años, se considera ya que se hace el paso al padre, ¿ya? Y este cobra más importancia. Un niño sano hasta los 7 años y enfermizo a partir de esa edad, debemos prestar mucha atención a los conflictos ocultos del papá, ¿ya? Entonces, yo les decía que hasta los 3 años es la fusión, pero después de los 3 años el niño empieza a salir al mundo social, empieza a ir al jardín, al colegio. Entonces hay que mirar qué pasa en este otro ambiente. Ya no es la casa ni el vientre materno, sino es el ambiente social. Jardín, colegio, la casa de los abuelos, etcétera, ¿no? El niño, si papás están separados, el niño está bien y después que llega a la casa del papá, siempre hace fiebre. Siempre llega con algo. ¿Qué pasa en la casa del papá? Que el niño necesita sanar después que vuelve, ¿no? La inflamación, la fiebre siempre estamos hablando de que hay un conflicto de reparación. Estamos reparando un conflicto. Cuando viene un agente patógeno como un virus, una bacteria. Entonces, se activa el conflicto, después el niño repara al volver a donde la mamá. ¿Ya? Entonces tenemos que ver qué está pasando en este ambiente. ¿Ok? Y luego, ya después de los 14 años, esto va a depender un poco de la madurez del niño, pueden resentir tanto a la mamá como al papá, pero también va a empezar a vivir sus propios conflictos. ¿Por qué? Porque el adolescente quiere romper con lo establecido, quiere deconstruirse para construirse el mismo. Entonces, por eso la relación con los padres se enfría y empiezan a activar la relación con los pares. Y se empiezan a vestir distinto, hablan distinto, quieren ponerse un aro, un tatuaje, el piercing, ¿verdad? Empiezan a hablar con un lenguaje distinto, ¿no? El lenguaje de los padres. Y eso es normal que suceda porque necesitan construirse a sí mismos. Pero todo lo que no fue sanado en la infancia va a salir en esta época con rebeldía. Lamentablemente empieza a activarse mucho la amígdala cerebral, igual como cuando tenían 2 años, 3 años, donde eran puras células y emoción, no podían regular nada. Entonces empiezan el confrontamiento con los padres. Se alejan para después volver. Por eso es súper importante que los padres se familiaricen con el desarrollo del cerebro, que aprendan cómo va creciendo este cerebro en los niños y entendiendo que es un proceso natural, que no son maleducados, que no son rebeldes. La rebeldía es parte de la adolescencia, pero nosotros tenemos que saber cómo funciona el cerebro para poder acompañarlos de la mejor manera. Y eso es justamente lo que la mayoría de los padres no hace. No busca ayuda, no estudia, no investiga, etcétera, ¿no? Lo hacemos como al aire. Entonces, la llegada al mundo es súper traumática. Nacemos llenos de cortisol. Entonces, es muy importante revisar en un niño que tiene patologías, ya sea psiquiátricas conductuales o enfermedades, síntomas. ¿Qué pasó en el parto? Todo parto es traumático. Imagínense si además le agregamos el forceps, la cesárea de urgencia, si tragó meconio, si la mamá estuvo grave, si él nació con bajo latido, etcétera. Entonces, todo parto es algo traumático que necesitamos mirar y liberar para los hijos. Cuando son chiquititos, lo hacen los padres. Es importante ver como papás qué nos pasó a nosotros también. Cuando hay casos, por ejemplo, de niños con traumas al nacer y el papá recibió al hijo como un pulpo que no podía respirar, morado, después este niño se mueve sin parar. ¿Qué pasó? Este es el caso de una pareja que vi. El papá, cuando lo vio nacer así, decía, muévete, muévete, muévete. Le decía inconscientemente al hijo, y el hijo no paraba de moverse. Hicimos un trabajo terapéutico, el padre pudo liberar el dolor, que fue verlo nacer casi muerto, y el niño dejó de moverse, porque el niño era leal al papá, seguía moviéndose, a pesar de que ya no estaba en peligro. ¿Ya? Esto es lo que dentro de la terapia NES se llama el proyecto sentido. Toda esa vivencia que vive el niño desde la concepción, la gestación, el parto y hasta los 3 años, tiene un efecto en la estructura de personalidad de ese hijo. Es algo que todos deberíamos hacer y liberar el proyecto sentido. ¿Ya? Y es algo que yo enseño en el curso este de 5 meses, ¿no? Entonces,
Cuando ayudamos a un niño enfermo, ¿cómo ayudar a un niño enfermo? Debemos, como padres, compartir esta responsabilidad emocional. Hablar de esto. Pucha, cuando tú estabas en la guatita, la mamá tuvo un susto muy grande porque hubo un terremoto, sin el drama, porque hubo la pandemia, nos encerramos y pensamos que nos íbamos a enfermar, pero eso es de la mamá. Yo te libero a ti. Usar cuentos, usar monitos, usar una historia, no importa. Yo cuando me traen niños acá, yo saco mis cuentos, mis peluches, ¿verdad? Mis monitos aquí, que tengo monitos en la consulta, ¿verdad? Les cuento una historia, me siento en el suelo a dibujar con ellos y les cuento una historia sin el drama. ¿Para qué? Para que su mente inconsciente pueda comprender y recibir que esto no tiene nada que ver con ellos, que ellos lo cargaron y que lo pueden, así como lo cargaron, lo pueden soltar. ¿Ok? Bien. Y esto cuando también la otra opción es cuando ellos están dormidos, decirle, te libero de mi miedo que te programé cuando tú estabas en mi guatita, o te libero del miedo que yo sentí cuando tú naciste traumáticamente. Si son muy chiquititos o muy bebés, lo pueden hacer así también, ¿ya? Si no, podemos hacer a través de ejercicios terapéuticos, volviendo a ese momento, y ahí lo ideal es tener un acompañamiento, porque nosotros no podemos hacerlo solos, ¿ya?